Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca del tema de dilatación, la cual viene en la página 45-47, los coeficientes de dilatación lineal y cúbica. Que la dilatación es el incremento que pueden sufrir los cuerpos cuando se les inyecta calor y también cambia su temperatura. Si esta temperatura disminuye, entonces el cuerpo se contrae. Si esta temperatura incrementa, entonces se dilata o sufre un incremento. Tenemos tres tipos de dilatación, lo que es la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Para poder encontrar la dilatación lineal, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Incremento de la longitud va a ser igual el valor de alfa, la diferencia de temperatura y la longitud inicial. El valor de alfa es el coeficiente de dilatación lineal que encontramos en la página 45. Si utilizamos este valor de incremento de la longitud, la podemos encontrar en milímetros, centímetros, metros o pies. También de la dilatación superficial, en vez de encontrar incremento de longitud, aquí como es superficial sería área, que sería el incremento de área, sería gamma en vez de alfa. Y gamma por la diferencia de temperatura, y en vez de ser longitud inicial sería área inicial. Lo mismo va a pasar con la dilatación volumétrica. Si se dan cuenta, la fórmula es la misma, nada más está cambiando los valores de alfa, gamma y beta. El incremento de volumen va a ser igual al valor de beta, el incremento de la temperatura y el volumen inicial que nos den. Así que el volumen lo podemos encontrar también en milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metro cúbico, inclusive en litros o mililitros y pies cúbicos. Muy bien, aquí el valor de alfa en la dilatación lineal ya dijimos que es el coeficiente de dilatación que encontramos en la página 45. Aquí para encontrar el valor de gamma en los sólidos va a ser 2 veces el valor de alfa. En los sólidos, aquí para encontrar el volumen, el valor de beta, va a ser 3 veces el valor de alfa, que está en la página 45. Sin embargo, los líquidos, el valor de beta ya lo encontramos en la página 47. Muy bien, debemos tomar en cuenta esto, que el incremento de la temperatura siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, o también la temperatura mayor menos la temperatura menor. La longitud inicial, pues es LO va a ser longitud inicial, AO va a ser el área inicial que nos den, o BO también que va a ser la velocidad, el volumen inicial que nos brinde. Vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender estos problemas. Hagamos ejemplos de dilatación lineal. Vamos a ver dos ejemplos de dilatación lineal. Número 1, aquí nos dice, una tubería de hierro tiene 60 metros de longitud a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. No se olviden que la temperatura ambiente se maneja como 20 grados centígrados. Si se le va a utilizar para conducir vapor, ¿cuál será la dilatación y qué nueva longitud tendrá la tubería luego de que el vapor haya fluido por ella un determinado tiempo? Y aquí nos da la respuesta. Bien, ¿qué datos nos dan? Número 1, ya nos dan la longitud inicial de la tubería, que son de 60 metros. 2, el incremento de la temperatura. Como es vapor, el vapor fluye a 100 grados centígrados, menos la temperatura ambiente, que son 20 grados centígrados, y ya tenemos un incremento o diferencia, esto significa diferencia, este triangulito, diferencia de temperatura de 80 grados centígrados. Si vamos a buscar el coeficiente de dilatación en la página 45 del hierro, nos daremos cuenta que equivale a 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Así que nada más vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá, que es esta que está aquí. Dice, la diferencia de longitud o incremento de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación, el incremento de temperatura y la longitud inicial. El coeficiente de dilatación aquí lo tenemos, 1.2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, por la diferencia de temperatura que son los 80 grados centígrados,
y por la longitud inicial que son 60 metros. Al multiplicar esto nos va a dar 0.0576 metros. Esto es lo que incrementó la longitud, o fue el incremento que tuvimos de longitud. Ahora, si me piden cuál fue la longitud final, aquí tenemos la fórmula claramente que nos dice que la longitud final va a ser igual, aquí la tenemos también, longitud final o área final o volumen final va a ser igual a la longitud inicial más el incremento de la longitud. Como aquí ya tenemos el incremento de la longitud, ya tenemos la longitud inicial que son 60 metros, solamente le sumamos el incremento, que es esto. Así que tenemos 60 metros más 0.0576 y ya tenemos que esta tubería tendría un valor ya no de 60 metros, sino que como se incrementó la temperatura, la longitud aumentó. Recuerden que se incrementó, si disminuye, se reduce. Así que sería 60.0576 metros. Esta sería nuestra respuesta a esta pregunta. Problema número 2. Aquí hay algo interesante porque dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre? Al disminuir, aquí dice aumenta, aquí disminuye la temperatura a 14 grados centígrados. Si con una temperatura de 42 grados centígrados mide 416, debemos entender que se va a contraer, dice. Y tenemos que dar que sí, porque la temperatura está disminuyendo. Pero ¿cuánto es? Tenemos los datos. ¿Cuánto tenía de longitud inicial? 416. El incremento de la temperatura es la temperatura mayor, que es 442, menos la temperatura menor, que sería 14, que son 28 grados. El valor de alfa, como es el de cobre, sería 1.7 por 10 a la menos 5. Utilizamos la misma fórmula. Incremento de longitud, alfa, diferencia de temperatura y longitud inicial. Aquí tenemos el valor de alfa, 1.7 por 10 a la menos 5. La diferencia de temperatura, que es 28. La longitud inicial, que son 416. Multiplicamos todo esto y tenemos un incremento de longitud o diferencia de longitud de 0.01980. Pero aquí dice el problema que no está aumentando la temperatura, está disminuyendo. Por lo tanto, este valor, en vez de ser positivo, sería negativo. Así que en vez de sumar, restamos. En vez de 416, que es la longitud inicial que tenemos aquí, menos, en vez de ser más, porque no está subiendo, sino que está disminuyendo, sería menos 0.1980. Tenemos que la longitud del cable disminuyó porque bajó la temperatura y sería 415.82, que es estos dos valores. Con eso estamos por bien servidos. Estas diferencias son mínimas. Así que después mandaremos otros ejemplos para que ustedes ya sigan avanzando con sus tareas.